En este vídeo vamos a ver cómo trabajar con tablas en Excel. Voy a preparar primero un ejercicio muy pequeñito con una tabla para ver qué opciones o qué posibilidades así sencillas tenemos. Y luego prepararé otro vídeo ampliando donde haré una segunda tabla de la que digamos que se alimente de los datos de la primera para hacer alguna cosa un poco más compleja, ¿vale? Entonces, imaginaos que quiero hacer una tabla de productos a modo de base de datos de productos, ¿vale? Y lo que voy a hacer lo primero de todo es escribir las columnas o los campos que voy a almacenar de esos productos. Por ejemplo, el código, el nombre, la descripción. Vamos a ser un poquito larga, a lo mejor pues le ponemos un poco más de anchura. Descripción hemos dicho, categoría. Vamos a poner aquí un descuento, un precio. Bueno, y podríamos estar aquí pues añadiendo campos todos los que nos hicieran falta, ¿vale? Si por ejemplo... Bueno, aquí pondríamos listado o base de datos de productos, ¿vale? Imaginaos, vamos a poner aquí simplemente el titulito para acordarnos un poco. Si ahora yo empiezo a meter datos aquí debajo, pues bueno, Excel los va a meter, podré luego sumarlos, podré jugar un poco con ellos, pero muy poco porque Excel no los va a interpretar, o no del todo, como si estuvieran relacionados, ¿vale? Lo que quiero hacer ahora, fijaos, es hacer una tabla. Decirle a Excel que esto es una tabla. ¿Veis? Yo desde aquí voy a insertar. Si estáis en Windows, tened cuidado porque el menú es un poco diferente y me parece que tenéis un menú de insertar tabla y luego sale una ventana desplegable donde os permite decir si tiene encabezados o no, que los tiene, ¿vale? En este caso. Entonces fijaos, yo simplemente con decir esto, insertar tabla con encabezado, la tabla de datos que tenía yo que eran simplemente 6 palabras escritas, se convierte en una tabla cuyos datos están relacionados porque Excel va a entender que todos van juntos, ¿vale? Fijaos que ya directamente, sin hacer nada, me ofrece ya la opción de ordenar ascendente y descendente, ¿vale? Y me ofrece también poner filtros para poder mostrar todos los campos o filtrar por el valor del campo. Es decir, fijaos ahora lo que he pasado. Yo ahora voy a meter aquí datos y podré filtrarlos. Nombre, vamos a poner aquí micrófono. La categoría vamos a poner sonido. El descuento, bueno, fijaos, ahora el descuento y el precio son tipos de datos de porcentaje y moneda respectivamente. Y lo que voy a hacer ahora es aprovechar que todavía no he metido datos y vamos a aplicar un formato a este campo, a esta celda, perdón. Y al tratarse de una tabla, Excel va a entender que todas aquellas filas que haya debajo también van a tener el mismo formato. Por lo tanto, nos vamos a tener que ahorrar el ir dando formato a cada una de las filas o tener que pensar cuánto de largo va a ser esto para saber a cuántas filas le tengo que dar el formato. Simplemente Excel se va a dedicar a dar formato a aquellas celdas que forman parte de la tabla. Y vamos a poner aquí un descuento del 5, fijaos, en porcentaje. El precio vamos a poner 150. Y yo simplemente en cuanto termino aquí y tabulo, él ya me va a ofrecer meter otro valor. ¿Lo veis? Voy rellenando. Estas celdas ya tienen el formato de porcentaje hecho. Sigo metiendo datos. Aquí vamos a poner aquí, por ejemplo, otra categoría. ¿Lo veis? Ya termino de meter datos, por ejemplo. Podría seguir, si estuviera aquí, tabularía. Y en vez de seguir hacia aquí, se iría a la siguiente fila porque entiende que la tabla termina, ¿no? Fijaos cómo además ahora puedo decir, por ejemplo, filtrar por una categoría para ver solo los de una categoría. ¿Lo veis? Con lo cual podéis trabajar con estos datos ahora o solo ver los que os interesen, depende de los que sean. Volver a mostrar todos. Imaginaos que tenéis aquí 500 productos. Bueno, pues este filtrado nos va a ayudar mucho a poder ver lo que queremos ver, lo que queremos buscar. También podemos, fijaos, ordenar de manera ascendente o descendente y todo eso por el campo que queramos, con lo cual podremos ordenar, por ejemplo, no sé, por precio, descendente o ascendente, que justamente ya lo estaban, ¿no? ¿Vale? Es decir, hemos creado una tabla de datos, Excel va a entender que están relacionados y puedo trabajar con ellos tranquilamente. Y además nos va a permitir que de algunos de los campos que tenga sentido hacer cálculos, por ejemplo de estos,
En este caso, en el precio, pues no va a tener mucho sentido. Pero fijaos, yo puedo hacer esto. Me voy a la parte de fórmulas y puedo colocar aquí fórmulas, ¿vale? Que se van a aplicar para todas las filas de la columna que yo decida, ¿no? En este caso vamos a poner, por ejemplo, claro, sumar el precio de todos los productos no tiene mucho sentido, pero imaginaos que tendría que tuviese una columna de unidades o alguna cosa así. Bueno, puedo simplemente calcular un promedio. Él va a entender que es el promedio de toda la columna, obviamente, porque está relacionada, y le doy a dar. Y me calcula el precio promedio de mis productos. Pero es que además, si decido introducir más productos, no sé si habéis fijado cómo se ha desplazado. Yo meto nuevos productos. De otra categoría, por ejemplo, le coloco el precio y me va a ir calculando la media a medida que yo vaya metiendo productos. Y fijaos cómo además va desplazando el campo, con lo cual no tengo que tener previsión de cuántos campos, cuántas filas voy a ocupar, dónde coloco la celda, la tengo que mover, la tengo que calcular justo al final, etcétera. Y además puedo directamente, si me interesa, puedo borrar cualquiera de estos campos, de estas filas, perdón, de los productos, haciendo así, y se desplazan las filas y se recalcula, en este caso, el valor promedio que yo tenía aquí calculado, ¿vale? Por lo tanto, bastante como esta fila, por ejemplo, que sobra, la podríamos eliminar también, que se me ha quedado ahí, ¿vale? Por tanto, he conseguido trabajar con tablas, datos relacionados, y fijaos cómo podemos hacer búsquedas, filtrados, ordenar y hacer sumas o cálculos globales sobre los datos de algunas de las columnas o sobre las que queramos.